Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra profética, porque estamos viviendo sin lugar a duda en tiempo profético, tiempo apocalíptico. Por eso estamos compartiendo la verdad de Dios en este tiempo. Lo que está en las Escrituras, todo lo que está en la palabra de Dios se cumple y se cumplirá conforme a la fidelidad de Dios. El Señor dijo y fue hecho, mandó y existió. Ese es nuestro Dios, el verdadero creador del cielo y de la tierra. Él hace todo lo que Él quiere. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere lo hace. Todo está bajo el control de Dios. Nada ocurre sin que Él no lo permita. Por lo tanto, que todos los hechos, todos los acontecimientos de este tiempo están en los planes de Dios. Por eso se está cumpliendo la profecía bíblica. Por eso el Señor Jesús dijo: no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por lo tanto, estamos por eso a la expectativa, esperando el cumplimiento profético, el cumplimiento de las Escrituras, cómo se cumplió a través de la historia, del origen. El Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, Dios siempre cumple su palabra. Y esa es la seguridad que tenemos en este tiempo de compartir la verdad de Dios. Por eso estamos compartiendo que Dios prepara a su iglesia, Dios prepara a su pueblo para los hechos que acontecerán, para que estemos listos, preparados. La Biblia dice: vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, los amados del Señor sabrán, probablemente no saben el día y la hora, pero sabrán que estamos cerca a las puertas del evento más extraordinario que va a ocurrir, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Será en este año? ¿Será para la fiesta de la trompeta? ¿Para Yom Teruah? ¿Que ocurrirá el zarpazo? Hay una gran posibilidad. Quizás sea mañana, pasado. Sabemos que es inminente. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 20: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Por lo tanto, esto nos anima a buscar la presencia del Señor y estar listo, preparado, como si el Señor viniera hoy. Tenemos que estar todos los días de esta manera preparados para compartir la palabra de Dios. ¿De qué manera podemos estar preparándonos? A través de su palabra, su verdad. Si conocemos al Señor y conocemos la palabra del Señor, sabremos por la palabra que cada vez estamos más cerca. Y el Señor nos va a preparar para ese hecho, por ese acontecimiento maravilloso que va a ocurrir. Por eso vamos a compartir lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay un propósito. Todas las Escrituras significa que desde Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y Dios inspiró a los santos hombres de Dios. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres que escribieran las Escrituras. Por lo tanto, por eso tenemos la plena certeza y seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios. Necesitamos por eso conocer la palabra de Dios, aprender sistemáticamente, tener una disciplina para crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, de la revelación de Dios, para saber el tiempo que estamos viviendo.
La palabra nos indica. Segunda Pedro capítulo 1, verso 19, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense la importancia, el valor de la profecía bíblica para el apóstol Pedro. Él estaba relatando su experiencia, su testimonio de que él estaba con Jesús y que él había oído la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a él oí cuando estaba en el Monte Santo, en el Monte de las Transfiguraciones. Estaba dando testimonio él de esta experiencia de que él estaba con el Hijo de Dios. Pero decía que la palabra, tengo la palabra profética más segura, o sea, dando veracidad al cumplimiento de las profecías bíblicas. Por eso necesitamos nosotros tener contacto con la palabra de Dios para saber, siempre el Señor cumplió su palabra. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, porque la misma palabra nos enseña cuál fue el motivo que Él ha dejado la palabra a nuestro alcance. Para que nosotros sepamos todo lo que está en las Escrituras es para nosotros. Dios dejó las Escrituras para que todo el mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer al Señor. Y no hay otra forma de conocer a Dios sino es a través de su verdad, de su palabra. Y podemos crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. No a través de predicaciones emocional, motivacional, sino con el contenido de la verdad de Dios. Y esto es lo que queremos compartir, lo que está en la palabra de Dios, porque ella nos da plena certeza y seguridad. Y dice así en Romanos capítulo 15, fíjense lo que dice del verso 4 al 6 la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense el motivo por la Escritura. Dice, porque todo lo que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque hay ejemplo, hay enseñanza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de Génesis y Apocalipsis, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque la misma Escritura nos da la certeza, la seguridad del cumplimiento de la verdad de Dios, de la promesa de Dios, la profecía de Dios, que siempre se cumplieron. Y podemos ver, por ejemplo, un ejemplo del cumplimiento profético, del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, solamente capítulos vamos a ver del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamamiento de Dios a Abraham. Aquí está el origen del pueblo de Dios, que tiene que ver con el llamamiento divino y el cumplimiento de las Escrituras.
lo que Dios le está profetizando, está dando la promesa a Abraham, que iba a ser de él una nación grande. Dice, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esto es lo que ocurrió en el pueblo. Dios le había prometido no solamente una descendencia, sino que ya en el mismo capítulo 12, verso 7, ya Dios le estaba diciendo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Dios llama a Abraham a una tierra que le mostrará. Él iba en fe, caminando en fe, en obediencia. Pero en el verso 7 ya le está diciendo la promesa que iba a recibir la descendencia de Abraham. A tu descendencia de esta tierra, la tierra de Canaán. Ya en el verso 7 del capítulo 12, Dios le está dando la promesa, la profecía que se iba a cumplir en su pueblo. Es algo maravilloso. Tu descendencia. Y ustedes, como sabemos nosotros, que Abraham, su esposa Sara, era estéril. O sea, por su propia naturaleza no podría tener hijo ni descendencia alguna. Por eso no depende de la naturaleza la bendición de Dios, sino de la promesa de Dios. Porque todo lo que Dios dice, Dios lo cumplirá. Por eso Abraham, sabiendo de que Sara era estéril, Dios se le aparece en el capítulo 15 y le dice, después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no tema Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me ha dado prole, o sea que no me ha dado hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él estaba mirando a Abraham de su propia naturaleza, de sus propios recursos, de Sara siendo estéril, o sea, algo imposible humanamente. Pero Dios le dijo que era de su descendencia, no de un esclavo nacido en su casa, de su casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Fíjense qué promesa maravillosa. Profecía de Dios, palabra de Dios, que cumplirá la promesa de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra de Dios, la promesa de Dios se cumple. Cuando Abraham tenía 75 años, cuando Dios le llamó y le dio la promesa. Y el cumplimiento de esta promesa fue cuando tuvo 100 años, o sea, 25 años después fue el cumplimiento de la profecía, fue el cumplimiento de la promesa en su vida. Podemos ver entonces la veracidad de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, de la profecía de Dios, el cumplimiento de la verdad de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo 21 de Génesis. En el cumplimiento de la palabra de Dios, del 1 al 3 solamente dice, visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Fíjense qué maravilla la palabra, qué maravilloso nuestro Dios, como Dios le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham
un hijo en su vejez. El tiempo en que Dios le había dicho. Fíjense que el tiempo, porque un año antes Dios ya le había dicho que el año próximo, Dios le dio el tiempo específico que iba a ser padre. Fíjense qué maravilla. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Vemos que la palabra de Dios, las promesas de Dios, las profecías de Dios se cumplen. Por eso tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, las enseñanzas de Dios, para estar preparado para saber el tiempo que estamos viviendo. Un año antes se le apareció Dios a Abraham diciéndole que el año próximo que iba a concebir, que Sara tendría un hijo. Y Dios cumplió su palabra. Y que iba a ser su descendencia de su hijo, no de un heredero. Y esta es la certeza que tenemos nosotros. Y esta es las enseñanzas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron aquí, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza es esperar la promesa, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor Jesús por eso le dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar, yo vendré o tomaré a mí mismo, para que en donde yo esté, estéis vosotros también. Esto es una promesa, es una profecía que sin lugar a duda tendrá también su cumplimiento para los amados del Señor, para aquellos que aman al Señor y están en el conocimiento y creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, para saber el tiempo profético que estamos viviendo, porque Dios te va a dar a conocer, Dios se va a dar a conocer y vamos a saber con toda claridad. No vamos a estar en la oscuridad, en las tinieblas, porque somos hijos de luz. Y el Señor Jesús vendrá y vendré, el Señor Jesús dice: vendré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, 1 al 3. Ustedes lo pueden leer y pueden verificar lo que está en la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Cuántas riquezas hay? O sea, el propósito de las Escrituras es para que nosotros entendamos y conozcamos la verdad de Dios, para esperar al Señor, para que seamos sobrios, estemos despiertos, teniendo esta promesa de Dios, sabiendo que esto se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Cristo viene por ti y viene por mí. ¿Le estás esperando? Cristo puede venir hoy. Debemos estar esperando al Señor como que si fuera que viene hoy. Porque no sabemos el día y la hora. Pero sí que sabemos, porque Él dijo: vendré y os tomaré, para que en donde yo estoy, estéis vosotros también. Yo te pregunto, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar con Jesús? Quiero decirte que tu oportunidad de estar ahora con Jesús y seguir a Jesús y obedecer a Jesús y conocer la palabra de Dios, para que también esté con Jesús por toda la eternidad. Cristo vino para ello. No vino para que yo pueda vivir acá 80 o 90 años, sino para que tenga una vida eterna con Él y disfrute de la eternidad, que será algo extraordinario.
Si no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aprovechar esta oportunidad y que puedas abrir tu corazón y recibas a Cristo en tu vida. Ora conmigo si no tienes a Jesús y que puedas recibir la promesa de Dios, la bendición de Dios para estar con Cristo. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque ocupaste mi lugar allí. Señor, gracias. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Y guíame al camino eterno. Y te doy gracias, Señor, por aceptarme, por recibirme. Gracias te doy por tu bondad. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Dios te bendiga.